Damos gracias al Señor, hermanos. Amén. Dios ha sido y es bueno. Debemos corregir esos afiches en los carros. Dios ha sido bueno con este muchacho. Eso habla de un tiempo pasado. Dios es bueno siempre, en un tiempo presente. Bueno, hoy es comunidad de líderes. Vamos a hablar en esta noche sobre 5 medios de crecimiento. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? El apóstol Pablo dice, no pretendo yo haberlo alcanzado. Siempre Pablo estaba pensando en querer más y más del Señor. El apóstol Pablo escribió unas 14 epístolas. Yo me inclino que él escribió Hebreos. Y es interesante que un hombre con ese vasto conocimiento, esa vasta teología, el apóstol Pablo dice, no pretendo yo haberlo alcanzado. Siempre tenemos que crecer. En esta noche vamos a hablar de 5 medios de crecimiento, que es un plan de salud espiritual para nuestras vidas. Es un plan de salud espiritual. ¿Cómo podemos mantenernos sanos espiritualmente? ¿Cómo podemos tener salud espiritualmente? Viviendo y haciendo justamente de estos 5 puntos parte de nuestro diario vivir. O sea que la vida cristiana es una continuidad, siempre es algo continuo en nuestra vida. Quizás usted ya lo ha escuchado, y yo creo que sí. Quizás usted lo está practicando o lo ha dejado de practicar, puede ser, porque a veces tenemos esos subidas y bajadas, esos picos y esas bajadas en nuestra vida cristiana. Quisiera considerar el primer punto en esta noche, los 5 medios de crecimiento. El primer punto es sobre la Biblia. La Biblia. Este es el primer medio de crecimiento en la vida cristiana. El salmista David decía en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y es una luz en mi sendero. En otras palabras, la Biblia es el fundamento de nuestra fe y de nuestra doctrina. Sin ellas, todo creyente estamos perdidos, absolutamente perdidos. Una pregunta que quisiera hacerle a todos los presentes: ¿cuántos de ustedes han leído toda la Biblia? Alce la mano. Si no la ha leído, tranquilo. Tranquilo, no es menos espiritual. Pocos. ¿Cuántos de ustedes las escudriñan y le sacan el jugo a ellas? Qué bueno. Charles Spurgeon decía, mire lo que decía Charles Spurgeon, un gran predicador del siglo XIX, una Biblia que se está cayendo en pedazos, por lo general, es de una persona que no lo está. Una Biblia que se está cayendo en pedazos, por lo general, es de una persona que no le está. En otras palabras, se conoce al creyente, por lo consiguiente nosotros somos líderes, que estamos liderando personas, grupos. Se conoce cuando ese líder, ese anciano, ese pastor está leyendo la Biblia. Se lo conoce, porque la Biblia justamente es bien usada. Entonces, Charles Spurgeon tenía razón. Como líderes, nosotros entonces debemos sacar tiempo, no solamente para leerla, sino también para estudiarla. Y es interesante ver en este punto el crecimiento, primer punto, el crecimiento de nuestra vida, y cómo podemos aplicarlo justamente a los grupos. Es que debemos nosotros primeramente tener un devocional o un estudio muy particular. Y en ese devocional nuestro pastor Jerry siempre nos ha hablado sobre el ABA. El año pasado él predicó sobre aquello y decía que debemos tener en la disciplina cristiana un cuaderno donde debemos anotar el texto bíblico y donde debemos anotar justamente qué es lo que el Señor nos está diciendo en ese texto bíblico.
Anotar también sobre lo que el Espíritu Santo está susurrando y hablando a nuestro corazón. Y eso es una disciplina que debemos nosotros siempre mantener. Pensando en los grupos. Si nosotros estudiamos la palabra y hacemos ese devocional, ¿cómo podemos ayudarle al nuevo en la fe a conocer la Biblia? Porque usted me dice, Luis, yo tengo 25 años aquí en la iglesia y soy un fundador de la iglesia. Sí, ¿verdad? Yo no he sido fundador de esta iglesia, pero cuando escucho personas que dicen que son fundadores de la iglesia, se me cae el alma al piso a veces, ¿verdad? Sí. Y yo respeto mucho eso, y sin ninguna ironía de ninguna naturaleza, yo respeto eso. Pero conocemos la palabra del Señor. Si yo no la desconozco, ¿cómo puedo ayudar a conocerla a alguien si yo no la conozco bien? Pensando en grupos. ¿Cómo podemos ayudarle al nuevo? He puesto aquí 3 puntos. Podemos ayudarle al nuevo, al que va a nuestro grupo, porque estamos hablando de grupos familiares, entregarle un evangelio. Si no es toda la Biblia, entregarle un evangelio. Recomendarle al nuevo que pueda leer el evangelio de Juan. Muchos lo hacen con el evangelio de Mateo, otros con el evangelio de Marcos. Pero entregarle una porción de las Escrituras. Muchas veces nos regalan instituciones, la iglesia misma invierte en Nuevos Testamentos para poder compartir con los nuevos en los grupos. Otra es sugerirle al nuevo que lea un capítulo por día del evangelio. Así como nos enseñaron a nosotros, nosotros también debemos enseñarle al nuevo a que tenga un amor y que tenga una lectura por la palabra del Señor. Y a la vez, decirle que marque el versículo que no comprenda en esa semana, para que de pronto nosotros, que somos más experimentados en el manejo de la palabra, que tenemos más años en el Señor, podamos dilucidar, ¿sí?, ese versículo oscuro que aquel hermano, aquella hermana en ese momento no entiende porque es nuevo en el Señor, aplicándolo a los grupos. Por eso, si queremos tener un plan de salud espiritual, tenemos que considerar este primer punto: la palabra de Dios, la Biblia. Vamos al segundo punto, la oración. La oración debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche, decía Charles Spurgeon. Debe ser la oración la llave del día y el cerrojo de la noche. El segundo medio para crecer es la oración. Pastor, nosotros sabemos eso. Sí, es verdad, sabemos esas verdades. Sabemos esas verdades, pero debemos pasar tiempo conversando con Dios. ¿Saben? El mundo en que estamos, hermanos, es un mundo muy materialista, un mundo muy consumista. Y las actividades diarias y ministeriales a veces nos roban ese tiempo tan importante, como decía Spurgeon, que debemos comenzar con Dios, tan importante. Estamos tan ocupados en nuestros ministerios, en nuestras actividades, están ocupados en nuestro trabajo, que a veces comenzamos el día y con una sola palabra: Señor, gracias te doy, amén. ¿Sí? Y a veces terminamos el día también así, cansados, exhaustos, y decimos: Señor, en la cama, amén. ¿Le ha sucedido a usted? A mí me ha sucedido. Soy el único carnal aquí, ¿verdad? Pero me ha sucedido. Las palabras del maestro entonces caen como anillo al dedo. Mateo 26, 41. ¿Qué nos dice? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿A cuánto le gusta orar? Alza la mano. Chuzo. El diablo entonces está temblando. La oración es una pasión en nuestras vidas, se ha convertido en una pasión en nuestras vidas.
¿Nos conocen en la iglesia como gente que oramos? ¿Nos conocen en nuestros hogares, nuestros cónyuges, hijos y creyentes en el grupo que somos gente de oración? Porque la oración es el tiempo donde usted y yo abrimos nuestro corazón a Dios, donde nos sinceramos con Él, donde expresamos nuestro amor al Señor y donde le expresamos nuestra ternura al Señor. A la vez también cuando estamos orando le expresamos nuestras necesidades, sean espirituales, materiales, emocionales. También le expresamos al Señor nuestros temores, temor al presente, temor al futuro, temor a la vejez. En la oración también le expresamos al Señor nuestras angustias. En fin, la oración es un diálogo, es una conversación que tenemos con Dios. En la Biblia Dios nos habla a nosotros. En la oración nosotros le hablamos a Dios. Pero hay momentos que en la oración que cuando el Espíritu Santo está respondiendo inquietudes que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos. Y yo creo que es así. Alguien dijo, y lo he anotado y se me ha quedado en mi mente grabado, y lo he plasmado en esta noche, dice, si tuviéramos una paga, un salario por orar, escuche, ¿usted cree que sería bien pagado? ¿Bien pagado? Si Dios establecería una tabla de pagos por orar, ¿usted sería bien remunerado? Solamente pensemos aquello. Si Dios hubiera establecido en su palabra, bueno, todo hijo mío que ore 1 hora va a recibir $50 ahí. ¿Ah? Interesante, ¿no? Para pensar, ¿sí? Para pensar. Si Dios hubiera establecido esa tabla de pagos, yo creo que muchos de nosotros aquí nos comeríamos la camisa, ¿verdad? Sin ironía, por favor. Ahora, pensando en grupos, hermano, pensando en grupos familiares, ¿no? Porque la palabra es una espada, corta para nosotros y también o sea, no podemos pensar en los grupos, sí, yo voy a llevar esta información, voy a llevar esta enseñanza y voy a la gente. No, tenemos que nosotros ponernos primero nosotros, ministrar a nosotros y decir, soy honesto en esta parte, soy honesto, yo leo la Biblia, yo la estudio, yo saco tiempo en oración, oro lo necesario, me gusta orar, me gusta conversar con Dios. Pensando en grupo, debemos decirle a los asistentes, a los nuevos, que la oración es el medio que nos comunica con Dios. La oración es ese medio, ¿sí? Y debemos también decirle a la gente que la oración debe expresar nuestro amor a Dios. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. La gente va a aprender a orar orando. Pero debemos decirle que en la oración, en ese tiempo importante, no solamente es para pedir y pedir, porque ese es el concepto a veces que tenemos de la oración, sino debemos sugerirle a los nuevos, ¿verdad?, que deben expresar también su amor a Dios. Sí, deben expresar su amor a Dios. También debemos sugerirle a los nuevos y ahí enseñarle en el grupo. El líder debe enseñarle al grupo a tener un momento también de agradecimiento por la vida eterna. Ellos son nuevos, son bebés en el Señor, ¿sí? Y deben ellos tener presente que la vida eterna es un regalo de Dios, como dice Efesios 2:8. Pero nosotros como líderes debemos guiarlos para aquello. También debemos a ellos enseñarle nuestra dependencia de Dios para todas nuestras necesidades de nuestra vida. Y por último, mire, el día miércoles tenemos un culto de oración en la mañana. Debemos invitarlos a ellos y traerlos a ellos a orar. Pero si nosotros no venimos, ¿cómo lo van a venir ellos? Debemos nosotros decirle, mira, vamos el miércoles a orar. Entonces ellos nos ven a nosotros con ese interés y ellos también van a adherirse, van a venir a orar. Pero una iglesia tan grande donde debería el día miércoles no estar solamente 2 naves, debe estar
todas estas 8 naves orando el día miércoles. Pero es interesante ver eso. Otro tercer punto que debemos considerar para tener un plan de salud espiritual en nuestra vida, no solamente la Biblia, la oración, sino también la adoración. La adoración. ¿Es parte de nuestra vida adorar a Dios? Por supuesto que sí. Es parte de nuestra vida. Y déjeme decirle que la adoración no solamente incluye levantar nuestras manos y exaltarle al Señor su grandeza. No solamente eso, sino que la adoración incluye toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está diciendo Luis? Sí, debemos adorar a Dios con nuestra manera de pensar. Debemos adorar a Dios con nuestra manera de sentir. Debemos adorar a Dios con nuestra manera de hablar. Debemos adorar a Dios con nuestra conducta y nuestra manera de enseñar, predicar y ofrendar. ¿La adoración entonces incluye toda nuestra vida? Sí. ¿No se encaja en 4 paredes? No, toda nuestra vida. Para nosotros. Es bueno refrescar los conceptos. Pero pensemos ahora en grupos familiares, pensemos en grupos. Debemos entonces invitar a los nuevos a los servicios del domingo. ¿Sí? Ellos de pronto solamente van un día a la semana, 1 hora, 1 hora y media. Debemos decirle, nosotros tenemos servicios el día domingo en la iglesia. Hay 4 servicios, en la mañana hay 3 servicios. ¿Qué te parece si tú no tienes carro y vives cerca donde yo vivo? Yo te paso viendo. Eso es un acto de gentileza de nuestra parte. Y si no tiene carro, bueno, ¿qué te parece si vivimos cerca? Yo te paso viendo por ahí. Pero invitarlo al servicio. Desde temprano, antes de las 8, antes de las 10, antes de las 12, antes de las 6 de la tarde. Para no perdernos nada de la liturgia, de todo el culto en la iglesia. Tenemos un tiempo de adoración al Señor, de alabanza, de exaltación, pero también justamente la oración incluye escuchar la prédica, las ofrendas y los anuncios. Yo creo que ese es un buen punto para considerarlo cuando estamos justamente liderando los grupos familiares. 4º punto para tener un plan de salud espiritual en nuestras vidas. Estoy sujeto al tiempo, ¿verdad? El cuarto punto es tener un compañerismo con quienes nos van a ayudar a crecer en la fe. ¿A cuánto le gusta ser amigos? Alza la mano, ¿le gusta ser amigos así? A mí me cuesta ser amigo, quizás por mi temperamento, sinceramente. A veces me pregunto cómo es que predico y enseño, no sé. Yo soy muy introvertido, tengo un temperamento así. Los sanguíneos, los coléricos son rápidos, hacen fácil amigos. ¿Sí? Van a un lugar y ya están conversando y hacen amigos. A mí me cuesta. Yo llego a un lugar, yo observo todo y así nomás no hago amistad con nadie. Así nomás no. No. Es mi temperamento, mi forma de ser. Quizás mucha gente se equivoca a decir, uy, ese hermano, el pastor medio creído. No. Quizás porque no me conoce y ahí vienen los prejuicios. Pero para tener un plan de salud espiritual en nuestra vida y que eso beneficie a nuestra vida, debemos ser compañeros. Sí, compañeros. En otras palabras, necesitamos de otros creyentes para el mutuo crecimiento en la vida. Necesitamos de estímulo de otras personas que nos estimulen. Y también necesitamos de la fortaleza de otra persona. Que alguien nos diga, adelante, sí, adelante. Que nos estimule, sí, vamos, tú puedes. Uno de los más grandes errores que podemos considerar nosotros como creyentes y líderes es que podemos vivir aislados de la gente, apartados. No podemos ser islas. El mundo es un mundo globalizado. Hoy en día es muy fácil acceso a comunicarse a cualquier lugar del mundo con solamente una llamada. Hace 40 años eso era imposible en la mente humana. Hoy en día usted lo puede hacer desde su habitación, desde su coche. No podemos ser líderes aislados. Y es interesante considerarlo, ¿no? Porque a mí me ha sucedido en la vida. Yo he pasado a veces, y Dios no me ha permitido pasar
desiertos en la vida, momentos duros en la vida, escaseces, problemas. Sí, eso es parte de la vida cristiana. A veces algunos me miran asustados. No, eso es parte de la vida cristiana. Y Dios lo permite, a veces por razones muy divinas, ¿no? Pero yo he podido ver que ha estado gente ahí a mi lado, que me han ayudado, que me han sostenido y que me han dicho, cuenta con mi oración, cuenta con mi consejo, Luis, ¿sí? Y eso es bueno, eso es saludable en la vida. Ahora, pensemos en grupos familiares para nosotros, pero pensemos en grupos. ¿Cómo podemos ayudar a la gente en este punto del compañerismo? Bueno, debemos demostrarles que pueden contar con nosotros en sus problemas. O sea que nosotros no estamos ahí solamente para dar una charla de información, orar, coger las ofrendas y decir, ya cumplí. No, porque los que están ahí en ese grupo son personas, son gente, son seres humanos que tienen su problemática, ¿sí? Algunos quieren consejería, por supuesto, debemos sacar tiempo para eso. Claro. Algunos están desanimados, pegarle una llamada y decirle, hermano, no te vi la semana anterior, te extrañamos, ¿sí? Están desanimados, animarlos y orar por ellos, porque necesitamos practicar el compañerismo cristiano. Esa gente que es nueva en los grupos ha dejado a sus amigos mundanos, como alguien decía, a sus panas, en el vulgo dice a sus yuntas. Acá ellos están conociendo nuevos amigos y es interesante justamente practicar ese compañerismo cristiano. A mí me ayudó, yo era un muchacho cuando acepté al Señor, me ayudó a mí el compañerismo de 3, 4 muchachos en la iglesia. La iglesia había sufrido una división hace muchísimos años atrás, la iglesia madre de las Asambleas de Dios. Y llego donde hay un problema inmenso, grande, el pastor no me dijo que había habido una división. Yo venía de la alianza, mi hermano me llevó allá. Cuando escucho, 3 amigos siempre me llamaban, iban a la casa y me animaban. Qué bueno, dije. Ahora recuerdo cuán importante es eso en la vida. Y por último, el testimonio. Testifique de lo que el Señor ha hecho y hace en su vida, ¿verdad? Lo que el Señor ha hecho y hace en su vida. El testimonio, ¿no? Dios sigue obrando en nuestra vida. Dios lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo, ¿sí? Lo sigue haciendo. ¿Eso va a inspirar la vida de los nuevos? Por supuesto que sí. La fe viene a oír palabra del Señor. Pero pensemos en grupos familiares. Pregúntele al nuevo, ¿quién será la primera persona a la que usted le va a testificar de Cristo? Hermano, usted ya tiene algunas semanas con nosotros. ¿Le ha hablado a alguien usted de Cristo? No, todavía no. Sería bueno que lo piense. Vaya pensando a quién hablarle de Cristo. ¿Y cómo hago? Dígale lo que Cristo ha hecho en su vida. Cómo el Señor ha transformado su vida. Anímelo a que lo haga de pronto las 24 horas siguientes o durante la semana. Pero hay que animarlos a ellos. Termino con un pensamiento de Charles Spurgeon, que dice así: no fuiste salvo para que vayas al cielo solo, fuiste salvado para que lleves a otras personas allí contigo. Es un plan de salud espiritual para nosotros, porque es una continuidad de nuestra vida cristiana, pero a la vez que sirve para nosotros proyectamos a la gente que está a nuestro alrededor. Que Dios nos ayude a crecer siempre.